El racismo es una problemática que no siempre reconocemos. La Agencia de la ONU para Refugiados define el racismo como el tipo de discriminación que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Paul Bertrand Prieto nos comenta acerca de 15 tipos de racismo, pero estos son los más comunes. El racismo aversivo es el tipo de racismo generalmente empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. El racismo etnocentrista. Este está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que éste asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas son de una raza diferente a la propia, las cuales deben someterse al grupo predominante. El racismo simbólico. Este racismo aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dichos grupos. Estas actitudes provocan segregación cultural entre los distintos grupos y a la vez un distanciamiento entre sus miembros. El racismo biológico es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las otras, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40, en el cual consideraban la raza aria como una raza pura y superior. Según el artículo Racismo y discriminación, su origen y cómo se reproduce la sociedad, podemos observar la importancia que tiene una fecha conmemorativa, la cual fue el 21 de marzo de 1960, un día histórico para la humanidad, pues sentó el precedente del impacto que tiene la discriminación racial en la sociedad. Fue precisamente ese día cuando la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. El recuerdo de ese acontecimiento llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a proclamar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual se conmemora el 21 de marzo de cada año de 1976. La conciencia que esto generó ha sido fundamental en el cambio hacia las discriminaciones raciales, no solo en Colombia para comunidades afroindígenas, sino también para los países no solo de América Latina. Moraima Camargo González, en las comunidades afro frente al racismo en Colombia, nos comenta que si bien el racismo en Colombia no generó violencia física directa ni genocidios, pero sí produjo un menosprecio por las culturas ancestrales y manifestaciones culturales diversas de los distintos grupos étnicos y culturales del país. Le dificultó el acceso a oportunidades de estudio y laborales a dichas poblaciones, y obstaculizó la apertura de espacios de participación y toma de decisiones sociales y políticas para las mismas, marginalizándolas y teniendo esto implicaciones incluso en su calidad de vida. Belia Vidal nos explica en su artículo Somos un país racista que para entender el racismo estructural en Colombia basta analizar los casos en los departamentos de Guajira y Chocó. No es casual que justamente los departamentos con mayorías de población étnica y racializada tengan los más altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Ningún político o empleado estatal lo admitía públicamente, pero son justamente las ideas racistas de que estos pueblos son primitivos, que no están interesados en la educación y que su vocación es el trabajo en actividades extractivistas como la minería, las que llevan a que estos no sean priorizados en inversiones que permitan su plena garantía de derechos. Hay un desconocimiento absoluto por parte del Estado de la historia de exclusión y de racismo que pesa sobre estos pueblos, que exige acciones deliberadas para cerrar las profundas brechas que los separan de los niveles mínimos para tener condiciones de vida digna. Mientras el resto del país ha avanzado sustancialmente en temas como el analfabetismo, la desnutrición y la mortalidad materno-infantil, en estos departamentos sigue siendo problemas del día a día, que afectan a altos porcentajes de su población. En un artículo de la Comisión de Verdad, la crudeza de las violencias contra el pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero durante el conflicto armado se explica principalmente por el racismo estructural instalado en la sociedad desde la colonización y perpetuado en la configuración del Estado-Nación. Los impactos de estas comunidades y sus territorios son entonces un asunto histórico que incluso tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana
entre el gobierno y las FARC sigue siendo vigente y poniendo en riesgo la vida, la integridad de las comunidades, sus prácticas culturales y sus territorios. Para el 31 de octubre de 2020, al menos 1.144.486 personas se identificaron como parte del pueblo negro, aparecen registradas como víctimas, de acuerdo con la Red Nacional de Información, lo cual corresponde a un 38,38% del total. Además, acuerdo con las víctimas, hay 3 periodos en los que un hecho victimizante como el desplazamiento forzado se incrementó afectando a estos grupos étnicos, desde 2000 a 2002, 2007 a 2008 y 2013 a 2014. Según la misma entidad, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2020, mientras el 15% de las personas que no reportaron etnicidad fueron desplazadas de su territorio, el 98% de los palenqueros y el 37,5% de los negros afrocolombianos del país han sido desplazados por la violencia. En un documento de Elizabeth Castillo y José Antonio Caicedo, titulado Representaciones de la afrocolombianidad en los textos de educación infantil, nos comentan la historia de un niño llamado Jefferson, el cual vive en Bogotá a 700 kilómetros y 18 horas de distancia de su casa de madera y su patio de juego. Vive en una localidad llamada Bosa, en un inquilinato con muchas otras familias que, como la suya, fueron desterradas por una guerra que no es suya. Vive con sus hermanas y su madre en una habitación arriendada con 2 camas en las que duermen los 4 niños y la madre. Su padre está en la cárcel hace más de un año y desde entonces los hijos no lo han vuelto a ver. El día que Jefferson llegó a la escuela por primera vez, la directora fue con él a buscar el salón del grado preescolar al cual se integraría. Llegaron hasta el salón del fondo en el cual trabajaba la profesora Marta. Ella saludó a la directora y de reojo miró al niño y dijo con voz fuerte y decidida: «Yo no quiero a ese negro en mi salón». Para evitarle problemas al niño, la directora salió de la mano con él y él le buscó cupo en otro grupo. Debido a que Jefferson no va a olvidar este momento de su vida, podemos ver cómo en Colombia, a pesar de estar en un momento de cambio, todavía podemos observar conductas raciales en personas y son muy evidentes.